Muy buenas tardes, Dios te bendiga. En esta noche fría de invierno te doy la bienvenida a este programa, a este tiempo que le hemos llamado Aprendiendo de la Palabra. Así que bueno, te doy la bienvenida ahí donde vos estés. Qué bueno que puedas estar ahí, que puedas estar conectado, que puedas estar viendo y que puedas estar aprendiendo también de la palabra de Dios, que puedas darle compartir también para que más personas podamos alcanzar y más personas que están en necesidad de aprender, de saber más de Dios, de saber más de Jesús. Precisamente estamos aprendiendo de la vida de Jesús. En este tiempo puedan estar conectándose y aprendiendo de las enseñanzas que aquí estamos dando. Me alegra mucho saber que pueden estar ahí. Bueno, y como les he dicho en veces anteriores, espero se hayan comprado ahí ese cuaderno para ir sacando apuntes, para ir sacando las notas. Saludamos a todos los que están ahí, a Marcelo que está ahí conectado, un beso grande, te amo, y bueno, y que podamos ahí estar sacando notas de esto tan importante que es la vida de Jesús, amén, la obra de Jesús. Lo que estamos aprendiendo, empezamos hablando acerca de la vida de Jesús, pero hoy en día ya estamos en lo que es la obra de Jesús, lo que es la cruz de Jesús y qué beneficios tiene la cruz para nuestras vidas, qué beneficios, qué cosas acontecieron allí en la cruz, que eso trajo beneficios a nuestra vida. En la clase anterior estuvimos viendo 5 puntos de esa obra maravillosa que Jesús hizo ahí en la cruz. Y bueno, y hoy vamos a estar viendo algunos otros puntos. Amén. También vamos a estar viendo algunos otros puntos. Yo dejé ahí colocado el último punto, que era Jesús se hizo maldición para que nosotros recibiéramos bendición, como para tener un recordatorio, amén, de dónde habíamos quedado. Gloria a Dios, está Marcelo, te amo, yo también, hijo, y está la pastora Katy, el pastor Ángel, les damos la bienvenida y gracias por estar, amén, que puedan ahí compartir para que lleguen a más personas, amén. Y bueno, como te decía, ahí entonces había dejado el quinto punto para que quedara ahí marcado donde habíamos terminado en la clase anterior, como para traer un recordatorio de dónde quedamos y nos hablaba de la maldición de la cruz precisamente, ¿no? Sabemos que eso simbolizaba la cruz, que Jesús nos hizo libres de todas las maldiciones, libre de las maldiciones que habían sobre nuestra vida y libre de maldiciones que venimos acarreando quizás aún desde nuestros antepasados, desde el comienzo de pecados, de cosas que cometieron aún nuestros tatarabuelos, vamos a decir. Y eso es como acarrear esa maldición, maldiciones de enfermedad, por ejemplo, bueno, de muchas cosas, maldiciones de hechicería, maldiciones de paganismo, maldiciones de muchas cosas, de lo que usted entienda que es maldición, y algún día vamos a especificar todo lo que son las maldiciones. Bueno, de todo eso Jesús nos hizo libres porque Él murió en una cruz, y precisamente el morir en un madero era causa de maldición. Entonces, al Él ser clavado allí en ese madero, Él cargó con todas las maldiciones y ahora nosotros somos libres de maldición. Libre, mire, libre a tal punto
que si por fe a usted le dice, por ejemplo, el médico le dice, tiene asma como la abuelita, y usted puede declarar ahí en el momento y decir: no, en el nombre de Jesús soy libre de la maldición del asma de la abuelita o de la bisabuela o de la tatarabuela. Soy libre de todo eso para la gloria de Dios. Pongo el asma, pero uno puede poner la enfermedad que sea, la maldición que sea. Usted tiene derecho legal a ser libre porque Cristo lo hizo libre allí en la cruz. Amén. Todas estas bendiciones que nosotros estamos aprendiendo, este intercambio, esto se le llama el intercambio en la cruz. Todo este intercambio que se hizo allí en la cruz, uno lo toma por fe, uno lo recibe por fe. Cuando viene la luz a nuestras vidas, cuando viene el entendimiento, cuando viene la sabiduría de parte de Dios y uno puede comprender todo lo que Él hizo, entonces ahí nosotros tenemos derecho a tomarnos de eso y a vivir por fe bajo esas bendiciones, bajo ese intercambio. Amén. Mucha gente, cristianos de años, que en el Evangelio llevan mucho tiempo y mucha gente ni siquiera sabe a lo que tiene derecho. Y por ejemplo, viven en prisiones de rechazo, de maldiciones, de enfermedades, de opresión, sin saber que tienen derecho a ser libres porque Jesús nos hizo libre allí en la cruz del Calvario. Así que bueno, hoy vamos a estar viendo algunos de esos otros intercambios que nos quedaron allí en el tintero, y mirá, vamos a ir paso por paso viendo cada cosa de la que Jesús nos hizo libre. Vamos a ir a otro punto. Y ahí vemos que el punto número 6 dice: Jesús soportó nuestra pobreza para que nosotros pudiésemos vivir en prosperidad. Y nos da un pasaje en 2 de Corintios 8:9 que yo se los voy a estar leyendo. Vamos a tratar de leer todos los pasajes que podamos, porque así como que aprendemos más y recibimos más de la palabra de Dios. Amén. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Ahí nos da ese pasaje que ahí nos trae luz. Amén. Porque ya dice: conocéis la gracia. La gracia, ¿qué es la gracia? Es un regalo de parte de Dios. Amén. Eso es gracia, es como un regalo, es algo que recibimos sin merecerlo. Es algo que no nos merecemos, pero de gracia recibimos, de bondad de Dios recibimos. Algo que nosotros no merecíamos, pero a Dios se le plació darnos o bendecirnos. Eso significa gracia. Y dice que ahora por gracia, entonces nosotros tenemos... por gracia nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros Él se hizo pobre. Está Paola allí, un beso grande a Paola, Dios te bendiga. Está Mari también, Dios bendiga. Bueno, bienvenidos todos, amén. Dice: sin duda, es una verdad, esto es una verdad que muchas veces muchos creen y muchos niegan y muchos refunfunean con esta verdad, amén. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que Jesús realmente, Él estaba en el cielo y Él tenía todo lo necesario. Realmente Jesús
es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y de la plata, o sea que es una persona que no tenía necesidad de nada. Él por ejemplo, tenía los ángeles que le están alabando, glorificando y exaltando su nombre continuamente. Pero Él dice que Él vino acá a la tierra. ¿Y dónde nació Jesús? ¿Dónde vino a nacer? Vino a nacer allí en un pesebre, dice la palabra, en un establo. Allí nació Jesús. O sea que Él, dejando toda su riqueza, vino a hacerse pobre aquí para darnos a nosotros, hacer ese intercambio. Amén, hacer ese intercambio. Entonces Él tomó nuestra pobreza para hacernos a nosotros ricos. Ahora, no es que todos los cristianos vayan a ser ricos, no, ojalá así fuera, pero sí vivir en una abundancia y una sobreabundancia de parte de Dios, amén. La pobreza, la miseria, eso son maldiciones. La escasez puede ser un periodo de prueba, donde muchas veces el cristiano pasa por tiempos de tirantez, de escasez, de economía baja, pero esos son tiempos de prueba, tiempos donde Dios prueba nuestra fe para llevarnos a niveles mayores de fe, amén. Pero la miseria y la pobreza, esos son maldiciones, y Cristo nos hizo libre de esas maldiciones. Tomando nuestro lugar, Él nos hizo a nosotros libre de toda la maldición de la pobreza. ¿Dónde y cómo nos hizo libre? Y bueno, cuando le pusieron allí la corona de espinas, cuando colocaron en su cabeza la corona de espina, ahí eso simboliza la miseria, eso simboliza la pobreza, amén. En Génesis 3:8, vamos a ir ahí a leer a Génesis 3:8, y vos mientras te vas anotando ahí todos los versículos que yo te estoy dando. 3:18, perdón. Dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Amén. Ahí vemos que entonces los espinos y los cardos simbolizan esa maldición que Dios le dio a la tierra por la desobediencia del hombre. Entonces, cada vez que nosotros vemos espina o vemos cardo, eso simboliza la maldición de la pobreza que Dios le dio allí a la tierra. A Jesús lo coronaron como un símbolo de burla, como él decía ser el rey de los judíos. Entonces allí los soldados romanos hicieron una corona de espina como para burlarse de él, y lo coronaron allí con esa corona de espina. Y ellos, sin darse cuenta, sin entender el simbolismo de esto, ellos estaban allí clavando en la cabeza de Jesús esa corona, pero también cargando en la cabeza de Jesús toda la maldición de la pobreza y toda la maldición de la miseria. Entonces, al Jesús cargar con eso, Él nos da libertad para que nosotros fuéramos libres de todo eso. No tenemos por qué vivir en miseria, no tenemos por qué vivir en escasez. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que la gente sea pobre. La voluntad de Dios es que tengamos para dar y tengamos para compartir. Acá hay un secreto, ¿no?
que la bendición, la prosperidad económica se recibe a través del dar. Cuanto yo más doy, más recibo. Cuanto más siembro, más voy a recoger. Entonces ahí hay como un secreto, pero cuando uno activa ese secreto y activa por fe la bendición que Jesús nos dio allí en la cruz, sacándonos esa maldición, nos da la bendición, entonces la prosperidad viene a nuestra vida. Y como te decía, no es necesario que todos seamos ricos, pero sí vivir en la sobreabundancia, sí tener lo suficiente para vivir. ¿Y qué es vivir en la sobreabundancia? Y bueno, mira, yo te voy a enseñar. Para cuando nosotros, por ejemplo, tenemos dinero así para el día, vamos a poner para el día, ¿no? Entonces tenemos el dinero para gastar en el día, pero necesitamos, no sé, necesitamos pan, leche, carne y fideos, ponele, ¿no? Y tenemos para comprar pan y leche. Nos falta lo otro, tenemos necesidad de pan, leche, carne y fideo, pero solo tenemos para comprar pan y leche. Ahí estamos viviendo en escasez. Si no tenemos para comprar nada, estamos viviendo en miseria y en pobreza. Si tenemos para comprar la mitad, estamos viviendo un tiempo de escasez. Ahora, cuando nosotros tenemos para comprar pan, leche, carne y fideos y no nos sobra nada, pero nos alcanzó, ahí estamos viviendo con lo justo, ahí estamos viviendo, estamos bien bendecidos, pero con lo justo. Ahora, cuando nosotros tenemos para comprar pan, leche, carne, fideo y tenemos para comprar algo más, tenemos para darnos un gusto, tenemos porque, no sé, alguien está en el súper y no le alcanza y podemos pagarle algo que la persona quiera, o vemos a un niño que está en necesidad y podemos bendecir a ese niño, entonces ahí estamos viviendo en esa sobreabundancia de Dios. Dios quiere eso, no dice la palabra que todos tenemos que ser ricos. Dios quiere que vivamos en la sobreabundancia, y vivir en la sobreabundancia es tener suficiente para uno y suficiente para dar y compartir con otros. Amén. ¿Quedó claro el concepto de sobreabundancia? Espero que sí. Allí nos escribe Roque también. Bueno, hay que pelear la bendición, Roque. Sí, nos escribís porque ya entraste. Bueno, esforzate ahí. Hacé peso. Hacé guerra espiritual, Roque, para poder alcanzar tu bendición. Amén. Entonces, bueno, ahí tenemos un montón de pasajes que vos los podés estar copiando para después leerlo. Yo te voy a leer Deuteronomio, que dice: por cuanto no serviste a Jehová con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. O sea que cuando no servimos a Dios con alegría y con nuestros bienes y con nuestras bendiciones, entonces ahí viene esa maldición de la cual Jesús nos hizo libre. Por eso la Biblia nos enseña que más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Es mejor dar que estar pidiendo, siempre pidiendo, siempre pidiendo. Yo no sé si vos pasaste por esa etapa, pero yo pasé por esa etapa de siempre estar pidiendo y es horrible, amén. Ya la gente no te quiere ni abrir la puerta, pero qué lindo es cuando vos tenés para dar y para bendecir a otras personas, sin importar, amén. Tenés, das y bendecís, porque eso es lo que Dios nos ha mandado. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hay gente que aprovecha esas bendiciones
Janine nos está mirando y hay gente que no las aprovecha. Bueno, pero eso es problema de la gente. Amén. Si nosotros lo que tenemos que hacer, Dios nos manda dar, nosotros tenemos que dar. Y bueno, y la gente arreglará con Dios luego. Amén. Porque Dios es un Dios justo. Ese es el tema, que la gente muchas veces no cree en la justicia de Dios. Y Dios es un Dios justo. Y sobre todas las cosas es un Dios que ve el corazón y dice, y las intenciones del corazón. Si en tu corazón hay buenas intenciones de dar, Dios está mirando eso. Y si en la otra persona hay buenas intenciones de recibir, Dios está mirando eso. Si la otra persona es abusiva, por ejemplo, porque muchas veces nosotros tenemos eso, no doy porque están abusando. Bueno, si la otra persona es abusiva, Dios también está mirando ese corazón y a su tiempo Dios tomará cuentas con esa persona. Amén. Te diría, dale un aplauso al Rey, dale un aplauso al que vive y reina, amén. Muy bien, entonces ahí vemos, en el libro de Hechos, no está ahí, pero en el libro de Hechos dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, recordar las palabras de Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y allí nos aplauden, gloria a Dios, que la gente está atenta ahí y aplaudiendo cuando decimos, amén, qué lindo eso. Bueno, dar sin que nadie nos tenga que forzar a hacerlo, sino que ya aprendimos eso. Cuando ya eso está incluido en nuestro corazón, entonces podemos decir que nuestro corazón es un corazón dadivoso y agradable a Dios. Ahora, si en nuestro corazón hay que estar diciéndote, yo qué sé, convidá, da. A veces, por ejemplo, tenemos el placar lleno de ropa, ¿no? Y te dicen, da un poco, ¿no? Y vos decís, bueno, voy a dar, pero a la misma vez decís, no que esta me la voy a poner, no que esta la voy a usar, no que... Ahí tu corazón todavía no está dadivoso. Sí, a veces guardamos ropa que decimos, vos engordaste, por ejemplo, y decís, no, pero voy a adelgazar y me va a servir. Y ya hace años que no te sirve, pero la seguís a ir reteniendo en vez de darla. Eso hace que tu corazón todavía no esté al grado dadivoso, está frenando, y seguramente con eso está frenando también la bendición de Dios, porque cuando nosotros damos, Dios nos retribuye, cuando damos de corazón sincero. Tampoco te pongas a dar todo para decir, bueno, Dios me va a dar, no. No hagas trampa, no seas negociante, sino que da conforme a la voluntad de Dios y conforme al deseo de Dios. Amén. Sembrar, es tiempo de sembrar en el reino de Dios y de sembrar en gente del reino que establezca el reino. Estamos en los últimos tiempos, y realmente se necesita gente que siembre en el reino para que el reino se extienda a más y más personas. Amén. Muy bien, sigamos un poco más. Vamos al punto 7. Dice, Jesús llevó nuestra vergüenza y culpabilidad para que podamos recibir su gloria. ¿Cuántas veces nosotros sentimos vergüenza? ¿Cuántas veces en nuestra vida? ¿Cuánta gente vergonzosa? ¿Cuánta gente sufre de la vergüenza? Amén. Y eso es un mal muy común, la vergüenza. Pero Jesús nos hizo libre de eso también. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable. Tu misterio
Y algunos podrán decir, ¿cómo que Jesús me hizo libre de la vergüenza? Y realmente, porque Él sufrió esa parte también para poder a nosotros hacernos libres. Amén. La vergüenza muchas veces podemos decir que a veces se confunde también con la timidez, ¿no? Pero la vergüenza es como más fuerte aún que la timidez. Amén. Es algo que está ahí. Es algo que está ahí, muchas veces lo acarreamos aún desde nuestra niñez, cuando hemos vivido abusos, cuando hemos vivido situaciones donde nos sentimos nosotros abusados, intimidados, ¿no? O incluso hasta a través de abusos sexuales. La vergüenza viene a nuestras vidas y después parece que no podemos levantar el rostro, no podemos mirar a la gente a la cara, no podemos, porque está como la vergüenza ahí prendida en nuestra vida como acusándonos, parece, como no sé si acusar es la palabra, pero como al acecho, como que si uno levanta la vista, ahí viene la vergüenza para hacernos bajar la vista. Eso se da muchas veces cuando hemos sufrido, ya te digo, abusos de niños, ¿no? En nuestra niñez, abuso del que sea. Hablo de abuso sexual, pero no solamente abuso sexual, abuso en algo que nos puso en un momento vergonzoso, en una situación de ridículo, vamos a decir, y entonces la vergüenza viene a nuestra vida y después no queremos ¿cómo decir? No queremos enfrentar. Cada vez que vamos a enfrentar una situación, viene la vergüenza y muchas veces hasta perdemos bendiciones o perdemos oportunidades por la vergüenza. Por ejemplo, alguien tiene una entrevista de trabajo y una muy buena entrevista de trabajo, pero en el momento de ir lo ataca la vergüenza, lo ataca eso y no le permite ni siquiera entrar y se vuelve para atrás y quizás era el empleado perfecto para ese puesto de trabajo, pero la vergüenza le hizo perder esa bendición. Y yo creo que mucha gente sufre eso, mucha gente ha vivido eso. Bueno, Jesús nos hizo libre de la vergüenza, amén. En el libro de Mateo 27, del 35 y 36, dice que cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, y sentados le guardaban allí. Los soldados no solo lo azotaron y le pusieron esa corona de espina y lo escupieron y se burlaron de él, sino que además lo dejaron totalmente desnudo. Y en esa época estar desnudo, eso era un acto vergonzoso. Amén. Entonces ahí vemos cómo Jesús carga con esa vergüenza, amén. Él carga con esa vergüenza para poder a nosotros hacernos libres. Lo dejaron desnudo y en el libro de Juan dice se burlaron de él. Entonces ahí Jesús nos hace libres de la vergüenza, amén. Él llevó nuestra vergüenza para que nosotros compartiéramos su gloria. Dice el profeta Isaías: Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Sin embargo, una de las razones por la que Jesús soportó toda esa vergüenza es para que nosotros pudiéramos ser libres. Y vamos al libro de Hebreos 2:10, donde dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. O sea, Jesús nos lleva a la gloria, nos quita de ese estado de vergüenza para llevarnos a su gloria. Amén. Bueno, vamos a otro punto.
Y este también es un punto muy interesante, que es el rechazo. ¿Cuántos han sufrido rechazo ahí? De los que están del otro lado, que hay unos cuantos, pongan amén ahí. ¿Cuántos han sufrido rechazo? Y yo soy una que sufrí añares del rechazo. Amén, añares, sufrí añares, peleé con el rechazo, hasta que un día entendí que Jesús me hizo libre. Fui yo que golpeé. Una actitud de rechazo nos puede marcar para toda la vida. Por eso también nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, cuidado con cómo nosotros educamos a nuestros hijos para no rechazar a nadie, y cómo también nosotros no rechazamos la vida de nuestros hijos para no dañarlos, porque cuando hay una actitud de rechazo en la vida de una persona, eso lo puede marcar para toda la vida, y lleva ese rechazo, acarrea con ese rechazo hasta que un día lee esto y entiende, y es cuando realmente puede ser libre, amén, cuando realmente puede entender este principio bíblico, amén. ¿Cuáles son las principales causas del rechazo? Bueno, acá hay muchas causas del rechazo, muchísimas causas del rechazo, pero acá creo que hay 3. Dice, cuando los padres no saben expresar el amor. Y bueno, y cuando no nos demuestran el amor, el ser humano nació y necesita que el amor sea demostrado. Y cuando no nos demuestran ese amor, entonces ahí nosotros sentimos el rechazo. Puede ser vamos a decir, ¿cómo decir? El de parte de los padres, de parte de la familia, de parte del núcleo, de parte de los abuelos, de parte de los hermanos, cualquiera que rechace ahí puede estar provocando un daño. Mire, se da mucho, y no quiero meterme en líos porque yo también soy abuela, pero se da mucho a veces que los abuelos hacen como diferencias de un nieto, de otro nieto, que el nieto de este, que el nieto del otro, y bueno, y ahí cuando se hace diferencia, el otro nieto, el que no es el preferido, vamos a decir, ese queda marcado con un espíritu de rechazo. En los hijos se da también eso, padres que tienen el preferido, y es bíblico, podemos encontrar muchos casos en la Biblia. Está mal, o sea, no porque esté en la Biblia es bueno. Encontramos muchos casos en la Biblia de personas que han tenido preferencia por uno de los hijos, y bueno, y eso ha cargado una raíz de amargura, un espíritu de rechazo sobre esa persona, y después acarrea eso durante toda la vida. Otra de las causas es cuando el niño no es deseado. Por ejemplo, un embarazo que no se deseaba, un embarazo que no se buscaba, o un embarazo que esperábamos la nena y vino el varón. Entonces ahí sin querer, a veces hasta sin querer, viene como ese rechazo. O viceversa, esperábamos el varón y viene la nena, y entonces ahí viene como ese espíritu de rechazo y se implanta ahí en el corazón de esa persona. También cuando, por ejemplo, en el caso de los dos padres puede ser, o de un lado de los padres, que no quiere el embarazo, por ejemplo, queda embarazada y el papá no lo quiere y no lo vamos a tener, o vamos a abortarlo, y bueno, eso hace que el rechazo entre en la persona, y entonces eso está atacando a la persona durante toda una vida. Amén.
También cuando hay un rompimiento familiar, un divorcio, una separación, ahí también el rechazo viene a la gente. Y otro lugar donde se da mucho el rechazo es en los centros estudiantiles, en las escuelas, en los liceos, donde se arman esos grupos muchas veces y hay uno al que rechazan, hay uno al que dejan de lado, hay uno con el que nadie se junta. Entonces ahí se provoca también un espíritu de rechazo. Por eso es importante que como papás eduquemos bien también a nuestros hijos, de cuidar de que ellos no anden provocando daño, lastimando a otras personas a través del rechazo, o que los estén rechazando y estén siendo dañados por esa causa. Por eso debemos tener mucho cuidado con esas cosas. Amén. Pero Cristo nos hizo libre. En Efesios 1, del 3 al 6. A ver si lo tengo acá. Vamos a buscarlo en la Biblia. Efesios 1, del 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, según nos escogió, dice, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Hasta el 6. Y en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Nos hizo aceptos en el amado. Y ser aceptado es lo contrario de ser rechazado. Amén. Por eso debemos apoderarnos de esto. Y si has sufrido, en algún momento has sufrido en tu vida del rechazo, en esta hora yo te invito a que puedas estar rechazando esa maldición en el nombre de Jesús y siendo libre de todo rechazo para la gloria de Él, porque Él nos hizo aceptos. Amén. Él nos hizo aceptos y nuestro corazón es sanado. Amén. Vamos a otro. Ahí hay otros pasajes que no leímos, pero usted los lee. ¿Cuándo Jesús sintió el rechazo? En el momento en que él en que todo el pecado del mundo fue sobre él. En ese momento él sintió el rechazo. Él sintió el rechazo del Padre. Él sintió que el Padre le estaba, vamos a decir, dejando de lado, dándole la espalda. ¿Por qué? Porque por causa de todo el pecado del mundo. Entonces ahí él sintió el rechazo. Ahí es cuando él clama: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces ahí él siente verdaderamente el rechazo del Padre, y ahí es cuando a través de eso él nos hace libres. Amén. Del rechazo. Dios me ayude. Vamos a otro punto. Y vamos a los clavos. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo ahí del otro lado? A ver, que me manden un ok, algo, porque no sé, no veo que nadie se comunique, o están todos copiando todos los pasajes, o dijera un pastor, o entendieron todo o no están entendiendo nada.
Amén, dice. Bueno, gloria a Dios, el pastor nos dice amén. Vamos entonces a los clavos. Amén. Estoy dispuesto. Muy bien, Marcelo, está atento ahí. Gloria a Dios, qué bueno, qué lindo. Gloria a Dios. Vamos a los clavos. Los clavos se llevan, el primer clavo nos hace libres de la acusación. Amén. Toda la culpabilidad que había sobre nuestra vida a causa del pecado fue cancelada allí en la cruz. Amén. Todo, la culpabilidad fue cancelada allí en la cruz. Cristo nos hizo libres y ya no hay necesidad de que nos sentamos culpables. Amén. Es Katy. Ya no hay necesidad entonces de que nos sentamos culpables. Y nos da un pasaje en el libro de Zacarías que vamos a ir a leerlo. Amén. Vamos a leer Zacarías. Me habla a ti, me entrego a ti. Zacarías 3 dice, del 1 al 3 vamos a leer, y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová, cada vez que nos habla del ángel de Jehová, nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, amén. Estaba delante del ángel de Jehová y Satanás, escuche bien, estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, dice, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, dice, quitadle las vestiduras viles, y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Amén. Ahí vemos entonces cómo Satanás se presenta delante de Dios, delante del ángel de Jehová, que es Jesucristo, para acusarnos. Cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros hemos hecho cosas y no nos arrepentimos delante de Dios, no presentamos arrepentimiento delante de Dios, entonces esos son causas o son motivos que Satanás tiene en contra de nosotros. Entonces él tiene, vamos a decir, como un derecho legal de estar acusándonos allí por nuestra falla, por nuestro pecado. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo nos hace libres de todo el pecado y ahora somos limpios por la sangre de Jesús. Amén. Somos limpios por su sangre. Ya el diablo no tendría más derecho a acusarnos, no tiene más de qué acusarnos porque él nos hizo libres de todo el pecado. Amén. Tenemos entonces que todos los días deberíamos arrepentirnos para que ser limpios del pecado continuamente y entonces estar siempre con esas ropas de gala que el Señor nos puso. Ahí donde leíamos dice que Él nos quita, así como al sacerdote Josué, Él nos quita la ropa sucia, Él nos quita las ropas viles y nos viste de ropas de gala. Él nos viste con ropas blancas, con ropas limpias, con ropas sin arruga y sin mancha, dice la palabra. Y con esas vestiduras nosotros tenemos que estar hasta el día que el Señor venga. Por eso es necesario quitar toda mancha de pecado en nuestras vidas cuando hay algo que está mal,
presentárselo al Señor para que el Señor nos limpie y el diablo no tenga nada de qué acusarnos. Entonces ahí vemos que toda la culpa por la acusación se va en el primer clavo que recibió Jesús allí en su mano. Ahí en ese clavo, que debe haber sido algo muy muy doloroso, ahí entonces vemos cómo la acusación por causa del pecado Él nos hace libres. El segundo clavo, dice el segundo clavo, nos hace libres del acta de los decretos. Y vamos a Colosenses. Esto quizás hay mucha gente que no sabe, ¿eh? Libro de Colosenses. (2:14) dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. O sea, hay un acta con decretos que nos es contraria a nosotros, nos es contraria, pero dice que anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, amén, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Entonces ahí vemos cómo el otro clavo en su mano simboliza eso, esa acta de los decretos que el diablo tenía contra nosotros. ¿Qué es un decreto? Es un derecho legal que el diablo tiene. Un derecho legal que el diablo tiene o tenía sobre nuestras vidas, amén, acerca de todo el mal, toda la iniquidad, todas las maldiciones que nosotros veníamos acarreando alrededor de nuestras vidas. Mire, aún palabras lanzadas, soltadas contra nuestras vidas, palabras de maldición que han sido soltadas sobre nuestras vidas, esos son decretos lanzados. Y bueno, el acta de los decretos Jesús la clavó allí en la cruz del Calvario, amén. Cuando a vos, por ejemplo, te dicen no vas a llegar a nada, eso es un decreto en el mundo espiritual, eso es algo que alguien está decretando negativo en el mundo espiritual. Entonces el diablo tiene ese decreto y dice: mira, acá tal día, tal hora, tu papá decretó contra vos que no ibas a llegar a nada. Entonces él tiene ese derecho legal para que vos no llegues a nada, pero dice que Jesús clavó allí en ese clavo, ahí simboliza esa acta de los decretos. Entonces ahora el diablo no tiene más derecho legal sobre ninguna palabra lanzada contra nuestra vida, ninguna maldición lanzada, ninguna cosa que se nos haya decretado para mal, sino para bien. Él nos hace libres de todo eso, amén. Y es tremendo todo lo que estamos aprendiendo, amén, nos ponen allí. Es tremendo todo esto que estamos aprendiendo, porque de cuántas cosas Jesús nos libró, de cuántas cosas Él nos está librando continuamente, cuántos derechos nosotros teníamos y muchas veces ni siquiera sabíamos todo esto que a lo que tenemos derecho legal nos pertenece, porque si nosotros, por eso yo te decía al principio de este estudio, la cruz es el mejor lugar de provisión para la vida del cristiano. Ahí nosotros encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Ya ves que necesitábamos prosperidad y ahí está la prosperidad. Necesitábamos salud y ahí está. Necesitábamos perdón de pecados y ahí está. Necesitaba que se nos anularan todos esos decretos que hicieron en contra de nuestra vida y ahí está. Necesitábamos que el pecado y las acusaciones que el diablo tenía por haber pecado y iba delante de Dios a acusarnos, ahí Jesús nos hace libres de todo eso. Entonces, ¿cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no estar agradecidos a Él? ¿Cómo no entregar nuestra vida
al servicio de Jesús. ¿Cómo no amar todo eso que Él ha hecho por nosotros? Porque dice que todo lo hizo por gracia, y como te enseñaba también, ¿qué es gracia? Algo que ni siquiera merecíamos. No merecíamos nosotros un favor tan grande, no merecíamos nosotros una gracia tan grande, no merecíamos nosotros un amor tan grande de todo lo que Él sufrió. Yo no me quiero imaginar lo que debe haber sufrido el Señor cuando le clavaron el clavo, ¿no? Porque a nosotros, mirá, a mí hace poquito me hicieron una intervención quirúrgica y era un simple agujerito, ¿no? Pero a mí me durmieron. Yo no sentí dolor, pero vos te imaginás que a vos te pongan un clavo ahí. Dice que los clavos medían entre 6 y 8 pulgadas, de esos clavos que eran un hierro macizo, con esa forma como de diamante, así, con un filo tremendo. Y eso te lo ponían ahí y te lo colocaban así, y con un martillo, con un marrón, una maceta, el soldado romano golpeaba para que ese clavo se enterrara, y tenía que traspasar, el clavo tenía que traspasar la mano para que la mano quedara clavada allí en el madero. Entonces, ¿cómo debe haber sufrido nuestro Señor Jesucristo? Él ya estaba golpeado, estaba lastimado, estaba en llaga viva. Le habían puesto esa corona de espina, que dice que también las espinas eran grandotas, y que dice que esa planta que daba esas espinas era como que largaba un veneno vamos a decir, en la punta de la espina, y cuando eso se toca con la piel, en cualquier lugar que vos te la claves, pero a él en la cabeza, cuando eso se enterraba en la piel, eso largaba como ese juguito, vamos a decir, dentro de la espina, y eso hacía como un estado alérgico, vamos a decir. Entonces, como por muchos pinchazos que él tenía, su cabeza se desfiguró de tal manera que dice que era prácticamente el doble del tamaño de una cabeza normal. Los ojos inflamados, la nariz, toda su cabeza inflamada por esas espinas. Todavía cada vez que caía, eso se le enterraba aún más. Cada vez que se golpeaba contra el palo de la cruz, eso se le enterraba aún más. Era una agonía tremenda. Entonces uno dice, todo eso Él lo sufrió por mí, todo ese dolor Él lo vivió en carne propia, porque si bien Él era Dios, pero Él estaba ahí como hombre, Él ahí era 100% hombre y estaba sufriendo como hombre. Yo creo que ninguno de nosotros sufriría ese dolor tan grande. Hoy en día no estamos preparados para sufrir nada, para sufrir ningún dolor, para sufrir nada de nada. No se prepara la gente para el sufrimiento. En otras épocas, por ejemplo, a los niños, en las épocas bíblicas, vamos a decir, o anteriores a Jesucristo, se preparaba a los niños para ser guerreros, por ejemplo, y ya de pequeños se los enseñaba ya de pequeños se los enseñaba a sufrir, a vivir dolor, a vivir, porque se tenían que hacer fuertes para vencer. Si, por ejemplo, iban a ser soldados, o iban a ser guerreros, o iban a ser reyes, llevaban ese entrenamiento especial a través de los golpes, del sufrimiento, de lo que fuera, para poder soportar el dolor. Pero hoy en día no se prepara así a la gente. Hoy en día no aguantamos nada. Ya te digo que vas al doctor, yo qué sé,
a lo que sea, te van a coser porque te cortaste y para coserte te dan una anestesia ahí, ¿no? Entonces como que no sufrimos nada, no sufrimos nada. Jesús estaba todo tajeado, Jesús era una llaga viva, tenía esa corona y encima le estaban clavando clavos. Había cargado esa cruz durante un montón de cuadras, tanto que ya ni podía de lo agónico de la situación y tuvo que ir alguien a darle una mano. Y así todo él seguía clamando y clamando por los que estaban ahí, diciéndole al Padre, no tengas en cuenta por sus pecados porque no saben lo que hacen. Sí debemos amar a Jesús y sí debemos ser agradecidos con el Señor. No nos da la vida para ser agradecidos al Señor. Sinceramente, no nos da todo lo que hagamos, todo el sacrificio que nosotros podamos hacer por seguir a Cristo para pagar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Amén. Espero que esto realmente te esté tocando también tu vida, esté tocando tu corazón, porque a veces no valoramos la obra en la cruz, a veces no le damos el valor verdadero a lo que Él hizo y a lo que Él vivió y a lo que Él sufrió ahí en la cruz. Solo a veces cuando allá en Semana Santa miramos la película La Pasión de Cristo, ahí entonces recapacitamos un poquito acerca de la obra de Jesús, pero ya te digo, ya en Pentecostés ya ni nos acordamos de la obra en la cruz, y Pentecostés 50 días después de la Semana Santa. Entonces, ¿qué nos dura la emoción de saber esos 50 días a lo mucho? Pero debemos nosotros ser verdaderamente agradecidos con lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Vamos a otro de los clavos. El clavo de los pies. Este clavo nos libera de la opresión. Esto no es un concierto para entretenerte. Levanta tu mano y muévete en la adoración. Hay cosas por las que debes estar agradecido. Ha salvado Dios tu vida. Este clavo nos libera de la opresión. Amén. Este clavo fue incrustado debajo del tobillo de Jesús en la parte del talón. Los científicos descubrieron que este era el lugar donde se introducía un clavo largo a los crucificados, el cual se atravesaba los dos pies, o sea, ponían los dos pies juntos y el clavo tenía que atravesar los dos pies. Amén. Y sobre este clavo Jesús ejercía toda la presión del cuerpo. Amén. A veces nosotros, no sé si a vos te ha pasado, pero yo siempre digo esto. A veces nosotros vamos a la iglesia y ponele la adoración, son 2 o 3 adoraciones, ¿no? Y en esa adoración alguien nos dice, porque ni siquiera nos sale a nosotros levantar las manos, nos tiene alguien que motivar para que levantemos las manos. Qué feo eso. No sé si sos de esos, pero bueno sería que aprendas también que tenés que levantar tus manos para darle gloria sin necesidad que nadie te motive a eso. Pero así y todo, alguien te motiva a que levantes las manos. Entonces estás así con tus manos levantadas adorando. Y empieza la adoración, una adoración y vos con tus manos. A media adoración bajás una mano para que descanse, ¿no? Y dejás la otra. Al terminar la adoración, levantás esta para que el pastor o el que dirige te vea que estás con las dos manos. Entonces empieza otra y vos decís, ay, otra más.
y bajás esta mano que ya no da más de cansancio, ¿no? Y ya te sentís fatigado y ya no estás ni en la adoración y entras a pensar cuándo se va a terminar la adoración. Qué largo el pastor, cómo se le antoja adorar tanto. Si ya cantamos y saltamos y bailamos, ¿para qué tanta adoración? Y bajás una y bajás la otra, y bajás una y bajás la otra, y te cuesta estar. No sé cuánto puede durar una adoración, pero ponerle 3 minutos una adoración, serán a lo sumo 6 minutos que estás con tus manos levantadas. 6 minutos con tus manos levantadas y te cansás. Imagínate las horas que estuvo Jesús con sus manos clavadas por amor a vos. Y era tanto el cansancio que él tenía, pero no podía bajar la mano. Tenía que mantenerse así. Era tanto el dolor que él sentía y no podía tocarse donde le dolía. Le corría la sangre, y no sé si a vos te ha pasado, de que capaz que te corre la transpiración y te molesta y te hace picar y te sentís fastidioso. Él chorreaba sangre y no se la podía limpiar. Y viste que cuando hay sangre hay moscas, hay bichos. A él le andarían los bichos, le andarían las moscas y no se las podía espantar. Todo por estar así, por amor a vos, por amor a mí. Entonces, para él poder respirar, él se inclinó así. Y así toda la presión de la inclinación, él la hacía sobre esos pies que estaban clavados. Entonces, cuando él quería respirar, cada respiración de Jesús era una agonía, porque cuando él quería respirar, para hacer algo tan simple como llevar aire a los pulmones, él, en ese clavo, ahí ejercía la opresión para él poder tomar aire. Y cuando él exhalaría, eso sería un alivio, porque como que el cuerpo descansaba. Pero cuando él iba a tomar aire, ahí ejercía nuevamente la presión sobre ese clavo. Y así él estuvo horas aguantando esa opresión, aguantando ese dolor, esa opresión en el pecho, así también, porque debido a la posición el pecho se oprimía. Entonces esa opresión toda Jesús la cargó allí en la cruz del Calvario, para que vos y yo hoy seamos libres de la opresión, para que nada nos oprima, para que seamos libres. ¿Y sabés libres para qué? Para levantar nuestras manos y adorarle sin miedo, adorarle sin temor, adorarle, porque no nos alcanza el tiempo de estar con nuestras manos levantadas dándole gracias a Dios. Yo espero que esto te enseñe realmente, y que cuando vayas a la iglesia, no sé, este domingo, o cuando haya servicio en la iglesia y venga la adoración y se te cansen los brazos, vos digas, Él me amó, y estuvo horas con los brazos así extendidos por amor a mí. Yo voy a hacer lo mismo y no voy a esperar que me motiven a hacerlo, lo voy a hacer en agradecimiento por lo que Él hizo por mí primero. Realmente es tremendo enseñar esto, son cosas que a uno le llenan realmente el corazón, le llenan, te tocan todas las emociones. Saber lo que Jesús hizo allí por nosotros nos toca todas las emociones. Ojalá venga a través de estas enseñanzas que vos puedas no solo aprender todo lo que tenés derecho, sino que aprendas a amar a Dios con toda tu vida, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Porque mirá, aquí en la tierra nadie hizo un sacrificio tan grande como el que hizo Jesús por vos. Mirá, uno puede decir, por mi hijo doy mi vida, pero ni aún tu mamá hace un sacrificio tan grande como el que hizo Jesús allí en la cruz por vos. Entonces debemos ser muy agradecidos al Señor por eso.
Bueno, y después pasamos a la lanza, amén. La lanza que atravesó el costado de Jesús. Cuando la lanza, cuando Jesús expiró para confirmar que estaba muerto, por lo general a los condenados hacía muerte, como la muerte era muy larga. En el caso de Jesús se hizo más corta por la agonía de su estado, porque no a todos los condenados le daban la golpiza que le dieron a Jesús. Entonces la muerte era más larga, pero en el caso de Jesús se hizo más corta debido a la agonía que él estaba sufriendo. Ya te digo, debido hasta la infección que agarró en su cabeza de esa corona de espinas, los latigazos, a todas esas cosas, amén. Entonces cuando él murió, un soldado romano le clavó una lanza allí en el costado, que le traspasó ahí el costado y le llegó allí. Y entonces de allí, de ese costado, salió agua y sangre. ¿Qué simboliza el agua y sangre? Clínicamente comprobado por los médicos, dice que cuando sale agua y sangre así del cuerpo, así, es porque el corazón explotó. Solo, vamos a decir. Entonces, al explotar, ahí sale agua y sangre. ¿Qué esto simboliza entonces? Y simboliza que nuestras emociones, porque en el corazón están todas nuestras emociones, en el momento en que el corazón de Jesús explota, todas nuestras emociones son sanadas a través de ese acto, amén. Todas nuestras emociones, esos sentimientos que quizás nos han dañado, nos han lastimado, nos han, como te decía, rechazado, nos han, violentado, lo que sea, todo lo que está herido allí, todos los sentimientos que están allí, eso fue todo restaurado, eso todo fue sanado allí a través de esa lanza, amén, que lo atravesó. Pero también agua y sangre nosotros vemos en el parto. Cuando nace un hijo, ahí sale también agua y sangre. Y eso simboliza también el nacimiento de la iglesia. Jesús, al morir, estaba dando a luz a la iglesia. Estaba, vamos a decir, de manera bruta, estaba pariendo a la iglesia. Amén. Así que eso es lo que simboliza entonces allí la lanza. Bueno, me están mandando un montón de cosas. En casa estamos todos prendidos. Qué bien, gloria a Dios. Hasta Lorenzo está prendiendo. Bueno, gloria a Dios. Qué importante eso, que la familia junta toda aprenda. Amén. Vamos a pasar a otro punto. Dios, bienvenido. Nos unió con el Padre. Y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazado. Ven y muévete. Marcos 15:44 dice allí que José de Artimea fue a pedirle el cuerpo de Jesús. Amén. Marcos 46 dice: el cual compró, dice, una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba clavado en la peña. Hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Amén. Muy bien allí Jesús, contado Arias,
nos pide oración por deudas, un empleo y sanidad en México. Dios bendiga Jesús, Dios bendiga México también, desde acá bendiciones. Y bueno, vamos a estar orando y ya desde ya declaramos la sanidad, amén. Tomate de todas las promesas de Dios y toda la obra de Jesús allí en la cruz, amén, porque dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados, así que hay una promesa, tomate de esa promesa, declará sanidad, y desde acá, desde Uruguay, declaramos sanidad sobre toda enfermedad, declaramos inoperante a la enfermedad y declaramos libertad de toda opresión del maligno, amén. Y también bendición, prosperidad económica, que puedas conseguir un empleo prontamente y salir de todas tus deudas en el nombre poderoso de Jesús. Y ponerte a cuentas también, Jesús, ponerte a cuentas con Dios en tiempo y forma como debe ser, amén. Ser fiel a Dios en lo poco y sobre lo mucho Dios te pondrá. Bienvenido al programa. Muy bien. Entonces Jesús, como decía allí, dice que allí él sintió la separación del Padre, amén. Cuando él murió, él sintió esa separación del Padre, que por eso yo te decía que había declarado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Entonces eso refleja en el momento en que él carga con todo el pecado de la humanidad. Cuando Jesús expiró, dice que el velo del templo se partió en dos, de arriba abajo. Esto está en Mateo 27, 57, como demostración que era la obra de Dios. El velo que lo separaba al hombre del pecador de un Dios santo, cuando Jesús murió, ese velo se rompió. Amén. En el templo, así como también en el tabernáculo, en el templo estaba el lugar santo, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Se repartía en tres sectores: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. El patio era un lugar donde los pecadores podían llegar, y llegaban y traían su ofrenda, su bichito para allí sacrificar, amén. En el lugar santo era donde se movían los levitas, donde se movía el sacerdote, donde se hacía el sacrificio. Venía el pecador, traía el bichito, el sacerdote recibía, hacía el sacrificio en el lugar santo, y en el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, amén. Ese era el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, y entraba en unas condiciones de santidad tremenda, porque Dios es santo, 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 y donde hay pecado, si alguien entraba al lugar santísimo en pecado, lo más probable es que no saliera con vida de ese lugar. Entonces, cuando Jesús muere, había una separación que separaba la presencia de Dios del pueblo, del hombre, del pecador, y esa separación era con un velo que cubría la puerta del lugar santísimo. Cuando Jesús murió, ese velo se rompió, se rasgó. Se rasgó solo, no es que alguien lo rompió, no, se rasgó solo a la vista de todos los sacerdotes que estaban ahí en el lugar. El velo se rasgó en demostración de que ya no había más separación, ya a causa de que Jesús había cargado con el pecado. Ahora el hombre volvía a estar unido a Dios. A través de Jesucristo nosotros tenemos entrada en el lugar santísimo. No hay que esperar que entre el sumo sacerdote. Ya Jesús, el sumo sacerdote, entró
con todos nuestros pecados y nos hizo libres de todo eso, y hoy nosotros tenemos acceso libre a la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando Él muere, Él nos une, se termina allí la separación entre Dios y los hombres, y Jesús nos vuelve a unir al Padre. Amén. Y eso también es importantísimo, porque ahora nosotros podemos clamar Abba Padre. Amén. Bendito y poderoso Dios. Y bueno, vamos a ir, creo que al último punto por hoy. Dice que fuimos crucificados juntamente con Él, y nos habla en el libro de Romanos 6, lo vamos a buscar. Romanos 6:6, pero vamos a leer del 3 en adelante. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más a el pecado. Amén. ¿A fin de qué? De que no sirva más a el pecado. Entonces, de acuerdo a la Escritura, todos hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros tengamos una nueva vida. Al hacer pública nuestra decisión en Cristo y al bautizarnos, reconocemos que morimos al viejo hombre. Amén. Morimos a la vieja criatura, morimos al pecado, morimos a lo que antes se señoreaba sobre nuestras vidas. Entonces, ahora ahí hay un intercambio, dice en el libro de Efesios 4:22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Porque el viejo hombre, ¿cómo está? Corrupto y viciado. Entonces tenemos que crucificar a ese hombre para tener una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo crucifico? Y bueno, todos los días muriendo a lo que está mal en nosotros, todos los días pidiéndole al Señor que nos limpie, que nos purifique, que nos haga libres de todo lo que está mal en cada uno de nosotros. Cada uno sabe. No es necesario que nadie nos esté diciendo qué es lo que está mal en nosotros mismos. Cada uno es consciente y sabe de a lo que está mal y a lo que tiene que renunciar. Y si por alguna casualidad no sabes, cosa que dudo mucho, pedile al Señor que Él te muestre, que vas a ver que Él enseguida te hace notar qué es lo que está mal en tu vida, para que vos puedas renovarte y ser conforme a la voluntad de Dios. Renovar tu vida, renovar tu mente, para no vivir más en el pecado, sino vivir conforme a la vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Y dice acá,
voy a leerte esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso está en Colosenses 3, del 1 al 15, al 5, amén, que no está ahí, pero está bueno que lo anotes, amén. Así que bueno, con esto terminamos. Por hoy, no es que terminemos con esto, sino que terminamos por hoy, amén, y bueno, y espero que esto realmente te haya sido de mucha bendición. Espero que estas enseñanzas te hayan puesto ahí a pensar y a razonar la obra que Jesús ha hecho en la cruz por vos, pero también que te haga, vamos a decir, ser agradecido y a entender que debemos amarle, no por obligación, no, sino por agradecimiento a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y que esto te proyecte hacia algo más grande de parte de Dios, amén, que esto te proyecte a más bendiciones, que esto te proyecte a un futuro mejor, que no te conformes solamente con lo que hasta hoy has aprendido, porque en Dios las bendiciones son muchas y muy grandes. Entonces no te conformes con lo poco, sino que Dios tiene promesas muy grandes para tu vida y promesas de una vida de servicio al Señor, amén. No te creas que vivir, elegir ser cristiano o tener este cambio de vida es algo que es cansador o es agotador no, es una vida de privilegio ser un servidor de Dios, ser un servidor de Jesucristo, y Dios recompensa a todos aquellos que le sirven. La palabra de Dios nos enseña también que la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que qué bueno es que empieces a ver a Jesús desde este ángulo del agradecimiento, del amor, y digas: de aquí en más entrego mi vida en agradecimiento al Señor y me voy a poner las pilas para servirle, me voy a poner las pilas para hacer la obra de Jesús, y para que esto que hoy vos aprendiste, vos lo puedas impartir a más personas también. Para que esto que hoy vos, que quizás te trajo luz, te trajo revelación, no se quede ahí nomás, no se quede como una enseñanza más, sino que esto mismo vos lo puedas establecer en otras personas, vos lo puedas llevar a otras personas, para que más personas entiendan esa obra tan grande que Jesús hizo. Mirá, yo por años solo creía en ese Jesús, vamos a decir, de la cruz, ¿no? Ese Jesús muerto en la cruz, pero cuando realmente vino luz a mi vida y vino la revelación de que Jesús, primero que nada, no está muerto, sino que Él resucitó y vive, que servimos a un Dios vivo y no a un Dios muerto, cuando vino toda esa revelación y cuando entendí todo el sufrimiento que Él vivió y toda la obra que Él vivió por amor a mí, eso me alcanzó, me fue suficiente para entregar mi vida al servicio de mi Dios Todopoderoso. Amén. Y bueno, yo quiero transmitir eso. Me gustaría muchísimo, sería, vamos a decir, la maestra más feliz si a partir de estas enseñanzas, yo no te voy a enseñar a amar a Dios, pero a partir de estas enseñanzas vos decidís amar a Dios de una manera diferente, amén, que puedas enamorarte a través de estas enseñanzas, que vas a ir conociendo a Jesús, puedas enamorarte día tras día más de nuestro Señor Jesucristo, y día tras día querer seguir y servir al Dios Todopoderoso.
Amén. Bueno, no tengo más nada para decirte. Agradecerle a todos los que estuvieron allí. Un beso grande para todos, un cariño grande. Y bueno, bendecir tu vida, bendecir tu familia, tu casa. Que Dios cumpla los deseos y los anhelos de tu corazón. Y bueno, y que Dios te bendiga. Todo este lugar desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Con poder, con poder, desciende una vez más. Con poder.